Saludos amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal Periquito Experto. En el día de hoy vamos a estar conociendo las curiosidades del periquito australiano. Muchos hogares optan por tener este tipo de aves como mascota, ya que no requieren tantos cuidados como por ejemplo un gato o un perro, sobre todo por el hecho de que no hay que paseárseles. Sin embargo, los cuidados del periquito también son importantes si queremos que se encuentren sanos, a gustos, tranquilos y felices. Existen aproximadamente 16 clases y subtipos de periquitos con rasgos bastante diferenciados. Los periquitos, por lo normal o por lo general, miden unos 18 centímetros de la cabeza a la punta de la cola, aunque varía un poco según el tipo y la forma, y pesan alrededor de 35 gramos. Al contrario que otras aves, los periquitos son animales extremadamente sociables. Suelen vivir en grupos o en parejas, aunque son territoriales, tanto con su misma especie como con otros pájaros. Se acostumbran rápidamente al trato con humanos y son bastante agradables con ellos. Son pájaros bastante resistentes y llevan bien al adaptarse a diferentes entornos. La medida de vida estimada son unos 10 años aproximadamente, pero claro está, esto va a depender mucho de los cuidados que tengas con él y su nivel de felicidad, ya que son animales tendentes a la tristeza si se encuentran en soledad. Un consejo básico para entender a estas aves es que si una persona busca tener más de un ejemplar, es indispensable que estos convivan juntos desde el comienzo, por esa territorialidad que les caracteriza. Los periquitos son animales inteligentes que pueden disfrutar de la compañía de otros pájaros, pero dejando claro que ellos son las especies dominantes. Son pájaros muy felices, sociables, que gustan vivir en pareja, odian la soledad y con los que puedes formar un vínculo muy fuerte si le dedicas bastante atención. Es un animal repleto de curiosidades, con unos colores muy llamativos y bastante ruidosos. Su sociabilidad y su simpatía hacen que cada vez más se vean ejemplares en los hogares familiares. Si decides saber algo más sobre esta estupenda ave, te contamos algunas de sus curiosidades más reseñables. Son australianos. Su origen se encuentra en Australia, en el continente oceánico, pero su migración fue tan fuerte que han llegado a casi todas las partes del mundo. Pueden padecer melancolía. Al ser animales tan extremadamente sociables, si se tienen en soledad, pueden sufrir de melancolía y otras patologías bastante graves. Con su lenguaje corporal te mandan mensajes. Es su forma de decir estoy bien o no me gusta. Un ejemplo claro es que si ves que aplasta las plumas, está en una situación en la que se siente incómodo y tiene mucho miedo. De hecho, un ejemplo con mi periquito es que cuando salgo de casa y duro mucho tiempo fuera, y una vez que vuelvo y llego y él me ve, comienza a pitar y comienza a alegrarse bastante, ya que él y yo hemos creado un vínculo social muy cercano. Entonces él salta de felicidad una vez que me ve que yo llego, después de haber durado mucho tiempo fuera de casa. Pueden aprender a hablar, incluso a silbar, pero para ellos es necesario mucha dedicación y paciencia. Enfermedades humanas. Curiosamente, el periquito posee bastantes enfermedades parecidas a las de las personas. Un ejemplo sería el asma, la obesidad o incluso la misma bronquitis. ¿Qué ocurre si se acicalan con el pico? En este caso, alégrate, te está diciendo que se siente cómodo y que está muy a gusto. Perciben la luz ultravioleta. Gracias a los pigmentos, potencia de sus ojos, la perciben con bastante normalidad. Se sabe su edad por sus ojos y sus plumas, de tal forma que cuanto más oscuros
tengan los ojos, más jóvenes son, y cuanto más despejada tenga su frente de líneas y rayas, más adulto es. ¿Cómo sabemos su género? Encima del pico tienen una especie de cera de diferentes colores, donde se sitúan sus fosas nasales. Pues bien, si esta cera es azulada, es un macho, y si es marrón o rosa, entonces se tratará de una hembra fértil. Las crías son extremadamente pequeñas, nacen sin pluma, pero rápidamente crecen y desarrollan un plumaje. Los huevos tienen un periodo de incubación de aproximadamente 18 días. Fidelidad. Los periquitos son considerados animales fieles a su pareja, aunque esto no implica que hayan algunas excepciones. Algunos que otros periquitos también son infieles a su pareja, pero por lo general siempre son fieles a su pareja. Capacidad única y útil. Son las únicas aves que pueden rascarse la cabeza por encima del ala y también pueden torcer el cuello de una manera extrema, con la cual pueden mirar totalmente hacia atrás. Les gusta la música, adoran los sonidos, pueden hasta bailar si le pones música en la televisión, y es un entretenimiento muy positivo para ellos, siempre y cuando no sea a un volumen bastante elevado y con un control de tiempo. Sus colores son frutos de la mutación. Originalmente solo eran azules, con diferentes tonos y matices, pero poco a poco fueron desarrollando el color amarillo, fruto de una mutación genética, y con él otros colores como el verde, el azul más claro, etc. Conflictividad femenina. Son animales muy territoriales, pero las hembras son especialmente claras con marcar su territorio propio o su espacio, por lo que tener dos hembras en una misma jaula será especialmente difícil por las peleas que tendrán. Hasta aquí ha sido este vídeo de las curiosidades de los periquitos. Nos vemos en una próxima entrega.